Me obligaron a casarme con el pastor, pero lo que me hacía en la intimidad de nuestra casa era un pecado que ningún versículo podía justificar. Mi nombre es Madai Levani Domenech y hoy, a mis 62 años, cuento esta historia desde la calma de mi hogar en una ciudad pequeña, con el aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros filtrándose por la ventana. Pero hace más de 4 décadas, en 1979, mi vida se convirtió en un infierno disfrazado de bendición divina. Lo que viví no fue solo una traición de especies, sino un descenso a un abismo de control, abuso y violencia que marcó mi alma con cicatrices que aún duelen. Esta es mi historia, y la comparto no por venganza, sino para que otras mujeres atrapadas en la oscuridad encuentren una chispa de esperanza. Nací en 1962 en San Juan del Rey, un pueblo del interior de Minas Gerais, donde la iglesia era el corazón de la comunidad y sus campanas dictaban el ritmo de nuestras vidas. Las casas de adobe y tejas francesas se alzaban entre colinas verdes y los secretos se guardaban tras puertas cerradas, protegidos por la fe y el miedo al juicio. Mi madre, doña Cristina, era una mujer devota, de esas que despertaban al alba para rezar frente a un pequeño oratorio en la sala, con un rosario de madera entre las manos. El olor a café recién colado se mezclaba con el perfume de las rosas que adornaban su altar, una fragancia que aún hoy me transporta a aquellos días. Mi padre, don Antonio, trabajaba en la única fábrica de tejidos del pueblo, un hombre callado cuyas manos ásperas olían a aceite de máquina, pero que siempre tenía un sorriso cansado para mí y mi hermana menor, Rosilene. Nuestra casa era humilde, 2 salas pequeñas, una cocina con una mesa apretada contra un fogón de leña y una nevera que rugía como un camión viejo y 2 cuartos diminutos. Rosilene y yo compartíamos una cama de soltero hecha por papá con madera reciclada, en un cuarto con paredes de cal blanca y un crucifijo que mamá colgó cuando cumplí 7 años. La vida era sencilla, predecible, escuela por la mañana, tareas domésticas por la tarde, limpieza general los sábados y la iglesia los domingos. Todo giraba en torno a la fe, y yo, una niña obediente, encontraba consuelo en esa rutina. A los 16 años, era activa en la iglesia, cantaba en el coro, enseñaba en la escuela dominical y participaba en el grupo de jóvenes, ganándome el orgullo de mis padres y el respeto de la congregación. Todo cambió en marzo de 1979, cuando un nuevo pastor llegó al pueblo. Era una tarde lluviosa y el olor a tierra mojada impregnaba el aire. Desde la ventana de la escuela vi un autobús viejo detenerse en la plaza central, y de él bajó un hombre alto, de hombros anchos, con cabello negro impecable y una cartera de cuero marrón en la mano. Vestía una camisa blanca planchada y pantalones negros que parecían nuevos, pero lo que más me llamó la atención fueron sus zapatos de cuero negro, brillantes a pesar de la lluvia, un lujo raro en nuestro pueblo. Se presentó como el pastor Marcos Roberto, un hombre de unos 35 años que llegó solo, sin familia, y se instaló en la casa del diácono Osvaldo mientras la congregación le buscaba un hogar. Desde su primer sermón, supe que Marcos era diferente. Su voz resonaba con una autoridad
que llenaba la iglesia citando versículos con una pasión que hacía vibrar las paredes de madera. Sus ojos castaños, profundos y penetrantes, parecían ver dentro de las almas, y sus gestos eran tan seguros que cada palabra sonaba como una verdad absoluta. Mi madre quedó fascinada. ¡Qué hombre de Dios!, exclamaba mientras caminábamos a casa tras el culto. Esa unción traerá bendiciones a nuestra iglesia. Y tenía razón. En pocos meses, la congregación duplicó su tamaño, atraída por las ideas de Marcos sobre prosperidad y obediencia espiritual. Él creó nuevos ministerios, organizó campañas evangelísticas y trajo una energía que transformó nuestro pequeño mundo. Yo, a mis 16 años, lo admiraba profundamente. Sus sermones me hacían sentir especial, como si cada palabra estuviera dirigida a mí. Madai es una joven ejemplar, decía en el grupo de jóvenes, alabando mi dedicación, una mujer temerosa de Dios, destinada a grandes cosas en el reino. Esas palabras me llenaban de orgullo, y mi madre, radiante, veía en mí la realización de su sueño, una hija destacada en la fe, pero también notaba cómo Marcos me prestaba cada vez más atención. Después de los cultos, siempre encontraba un momento para hablarme, preguntándose sobre mis estudios, mi vida espiritual, mis sueños. Sus manos tocaban mi brazo con suavidad, un gesto que interpretaba como paternal, aunque a veces me hacía sentir un cosquilleo extraño, una mezcla de reverencia y nerviosismo. Mis padres estaban encantados con su interés. «Es porque eres una joven dedicada», decía mamá, mientras preparaba la cena. «Dios tiene planes especiales para ti». Papá, más reservado, asentía con satisfacción cuando Marcos me elogiaba. La iglesia se convirtió en el centro de nuestra vida. Cultos los domingos, reuniones de oración los viernes, actividades semanales que llenaban nuestros días. Yo me sentía valorada, importante, como si estuviera en el camino correcto. Pero todo cambió una noche de jueves, tras una reunión de oración que se extendió hasta tarde. Marcos pidió hablar con mis padres en privado. Mi corazón latía con fuerza, pensando que tal vez había hecho algo mal o que me propondría un rol especial en la iglesia. Caminamos a casa bajo un cielo estrellado, el silencio roto solo por el crujir de las piedras bajo nuestros pies. En la cocina, bajo la luz amarilla de una lámpara, mamá sirvió café y cortó pedazos de un pastel de maíz que había sobrado. Marcos, sentado en la mesa, habló con una calma que contrastaba con la tormenta que desataría. Don Antonio, doña Cristina, comenzó. He observado a Madai durante meses. Es una joven excepcional, temerosa de Dios, obediente. Quiero pedir su mano en matrimonio. El silencio que siguió fue como un trueno. Sentí mi rostro arder, mi corazón dispararse, una mezcla de shock, miedo y confusión apoderándose de mí. Miré a mis padres esperando ver mi misma sorpresa, pero sus rostros se iluminaron con sonrisas de orgullo. «¡Qué honor para nuestra familia!», dijo papá, su voz cargada de emoción. «Madai es una buena chica, criada en el temor del Señor. Si usted la eligió, es porque Dios lo guía». Mamá lloraba de alegría. «¡Qué bendición, hija! Casarte con un hombre de Dios, un pastor,
Es un privilegio. No podía procesarlo. A los 17 años, nunca había pensado en el matrimonio. Mis sueños eran terminar la escuela, tal vez estudiar un curso técnico, ayudar a mi familia. Pero allí estaba Marcos, un hombre 20 años mayor, pidiéndome en matrimonio, y mis padres actuando como si fuera la mayor bendición posible. ¿Y tú, Madai?, preguntó él, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué piensas? Sentí el peso de sus expectativas, los rostros radiantes de mis padres, la presión de mi educación religiosa. Acepto, murmuré, mi voz temblorosa. Si mis padres están de acuerdo y es la voluntad de Dios, acepto. Esa noche, en la cama que compartía con Rosilene, no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Esposa, bendición, voluntad de Dios. Pero algo en mi interior se retorcía, una intuición que no podía nombrar. La iglesia celebró nuestro compromiso con aplausos y las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Marcos comenzó a visitarnos casi a diario, siempre correcto, siempre acompañado, pero con una intensidad en su mirada que me ponía nerviosa. Rosilene, mi hermana, notó algo. ¿Estás feliz, Sida?, me preguntó una tarde mientras tendíamos ropa en el patio. No pareces enamorada. Intenté explicarle que era un amor cristiano, basado en el respeto, pero sus palabras me persiguieron, sembrando dudas que no podía ignorar. El peso de sus manos en mi cuerpo era un recordatorio cruel de que mi vida ya no me pertenecía. Un acto envuelto en versículos bíblicos que me hizo dudar de todo lo que creía. Era una tarde de octubre, semanas antes de mi boda, y el pastor Marcos me había llevado a la casa que sería nuestro hogar. Estábamos solos, algo inusual según las reglas de nuestra iglesia, pero él insistió en que era necesario preparar mi corazón para el matrimonio. En el cuarto principal, con las cortinas cerradas y el aire cargado de su perfume intenso, me empujó contra la cama, su voz suave pero autoritaria citando Efesios. La esposa debe someterse a su marido en todo. Intenté resistirme, mi cuerpo temblando mientras sus manos rasgaban mi vestido, pero él era más fuerte. «Esto es lo que Dios espera de ti», murmuró mientras el dolor me desgarraba, un fuego que quemaba mi inocencia. Cuando terminó, me dejó allí, con lágrimas ardientes en el rostro y la ropa hecha jirones, asegurándome que era mi deber como futura esposa. Me sentí rota, traicionada por el hombre que todos veían como un enviado de Dios. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y vergüenza. No podía contarle a nadie lo que había pasado. En nuestra comunidad, cuestionar al pastor era como cuestionar a Dios mismo. Mi madre, doña Cristina, seguía radiante, organizando los preparativos de la boda con las mujeres de la iglesia, mientras mi padre, don Antonio, asentía con orgullo cada vez que alguien mencionaba lo afortunada que era. Pero yo cargaba un secreto que me quemaba por dentro, una herida que no podía nombrar. Cada vez que veía a Marcos en la iglesia, predicando con esa voz potente que llenaba el aire, sentía un nudo en el estómago. Sus ojos castaños, que antes me parecían llenos de autoridad divina, ahora me perseguían con una intensidad que me hacía desviar la mirada.
El anuncio de nuestro compromiso había sacudido San Juan del Rey. El domingo siguiente, durante el culto, Marcos me pidió que me levantara frente a la congregación. Hermanos y hermanas, dijo, su voz resonando como un trueno, Dios ahí ha unido mi corazón con el de Madai Levani, una joven temerosa del Señor. Hoy anunciamos nuestro compromiso, guiados por su voluntad. Los aplausos estallaron, y doña Mercedes, la esposa del antiguo pastor, me abrazó con lágrimas en los ojos. ¡Qué bendición, hija!, exclamó. Casarte con un hombre de Dios es un privilegio. Pero mientras sonreía y agradecía, sentía mi corazón apretarse, atrapado entre el deber y una inquietud que no podía explicar. Las semanas previas al matrimonio fueron una danza de expectativas y preparativos. Nuestra casa, siempre tranquila, se llenó de visitas, mujeres de la iglesia que traían consejos, vecinos que felicitaban a mis padres, el diácono Osvaldo que hablaba con papá sobre la importancia de mi nuevo rol. Mamá preparaba café y galletas caseras, repitiendo que Dios había bendecido a nuestra familia. Marcos comenzó a visitarnos casi a diario, siempre correcto en público, pero con pequeños gestos que me ponían nerviosa. Un toque prolongado en mi mano, una mirada que duraba demasiado. Seremos un equipo en el ministerio, decía, su voz suave pero firme. Tú serás mi ayuda idónea, Madai. Yo asentía, porque así me habían criado, pero sentía una presión creciente, como si mi vida se estuviera cerrando en torno a sus deseos. Rosilene, mi hermana menor, notó mi cambio. Una tarde, mientras tendíamos ropa en el patio, con el olor a jabón y jazmines llenando el aire, me miró con preocupación. «Sida, ¿estás segura de esto?», preguntó, su voz baja para que mamá no escuchara. «No pareces feliz. No te veo sonreír como cuando éramos niñas». Sus palabras me golpearon, pero intenté justificarme. «Es un matrimonio cristiano, Rose. No se trata de sonrisas tontas, sino de servir a Dios juntos». Ella frunció el ceño, poco convencida. «¿Pero lo quieres? ¿Sientes algo por él?». No supe qué responder. Admiraba a Marcos, lo respetaba, pero amor, esa palabra, parecía fuera de lugar. Lo que sentía era una mezcla de reverencia, deber y un miedo que no podía nombrar. Marcos comenzó a buscarme después de la escuela, llevándome a pasear por la plaza central bajo las almendras centenarias. Hablaba de su infancia en un pueblo aún más pequeño, de su llamado al ministerio, de su visión de liderar una iglesia próspera. «Necesito una esposa que entienda mi misión», decía, tomándome de la mano con una presión que no era del todo cariñosa. «Una mujer sumisa, como dice la Biblia, que acepte mi liderazgo». La palabra sumisa resonaba en mi cabeza, un eco de los sermones que había escuchado toda mi vida, pero en su boca sonaba diferente, más pesada, como una orden disfrazada de fe. Asentía, porque no sabía qué más hacer, pero cada conversación me dejaba más inquieta. La iglesia, que antes era mi refugio, comenzó a sentirse como una jaula. Los sermones de Marcos se volvieron más intensos, centrados en la obediencia y el orden divino. Una vez predicó sobre Corintios, insistiendo en que las mujeres debían callar en la iglesia y someterse a sus maridos.
El hombre es la cabeza del hogar, dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo. Y la esposa debe obedecer en todo, como la Iglesia obedece a Cristo. Algunas mujeres asintieron fervorosamente, pero otras, como doña Conceizán, una anciana respetada, parecían incómodas. Después del culto, la vi hablando en susurros con otras mujeres, sus rostros serios. Me pregunté si ellas también sentían esa opresión, pero no me atreví a preguntar. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a coser mi vestido de novia, doña Conceizán vino a casa. Me llevó aparte, sus manos ásperas pero cálidas sosteniendo las mías. Madai, el matrimonio es una gran responsabilidad, dijo, su voz baja pero firme. Ser la esposa de un pastor no es fácil. Recuerda que la sumisión no significa perderte a ti misma. Sus palabras me confundieron. ¿Perderme a mí misma? No entendía, pero su mirada, llena de una preocupación que iba más allá de la cortesía, me hizo estremecer. Quise preguntarle más, pero Marcos llegó en ese momento y ella cambió de tema, hablando de recetas y consejos domésticos. Las noches eran las peores. No podía dormir, mirando el techo, mientras Rosilene respiraba suavemente a mi lado. Pensaba en el incidente en la casa, en el dolor que Marcos me había infligido, en sus palabras justificándolo con la Biblia. ¿Era eso lo que Dios quería? ¿Era eso el matrimonio cristiano que me habían enseñado? La duda comenzó a crecer, un murmullo que desafiaba todo lo que había aprendido. Pero la presión de mi familia, de la iglesia, de la comunidad, era abrumadora. No podía decepcionarlos, no podía cuestionar al pastor. El matrimonio se acercaba y la ciudad entera parecía vibrar con la noticia. Las mujeres de la iglesia cosían mi vestido, un modelo sencillo de satén blanco con mangas largas y cuello alto, acorde con nuestra festa. Los hombres organizaban el salón parroquial para la fiesta y mamá no paraba de hablar de lo bendecida que era nuestra familia. Pero yo sentía un nudo en el pecho, una sensación de que algo estaba mal, de que el hombre que todos veían como un santo escondía algo oscuro. Cada vez que Marcos me miraba, sentía un escalofrío, no de amor, sino de algo que no podía nombrar. La noche antes de la boda, mientras doblaba ropa en el patio, Rosilene me abrazó. Si no estás segura, Sida, aún puedes decir que no, susurró. Pero ya era tarde. El peso de la fe, de la obediencia, de las expectativas, me había atrapado. La noche de mi boda fue un torbellino de dolor y humillación, envuelto en las palabras santas que Marcos usaba para justificar sus actos. Cuando la puerta de nuestra nueva casa se cerró tras nosotros, el aire se volvió pesado, cargado con el perfume intenso de su loción y una tensión que me apretaba el pecho. Ahora eres mi esposa, Madai, dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que me hizo estremecer. Intenté preparar café, buscando algo familiar para calmar mis nervios, pero él me detuvo, sus manos firmes en mis hombros. No es momento para eso. Es nuestra noche de nupcias. Antes de que pudiera responder, me llevó al cuarto principal, donde la oscuridad parecía tragarse la luz. Sus manos rasgaron mi vestido de novia, y aunque intenté suplicar, citó la Biblia. El cuerpo de la esposa
pertenece al marido. El dolor fue agudo, un fuego que quemaba mi cuerpo y mi alma, mientras sus movimientos, bruscos y exigentes, me reducían a un objeto de su voluntad. Cuando terminó, me dejó temblando en la cama, con lágrimas ardientes en el rostro y sangre manchando las sábanas. «Esto es lo que Dios espera de ti», dijo, antes de apagar la luz y dejarme sola con mi tormento. El matrimonio marcó el comienzo de una vida que no reconocía. La casa, con sus muebles nuevos y cortinas pesadas, era una jaula disfrazada de hogar. Cada mañana despertaba a las 5:30 para preparar el café de Marcos, exactamente como él lo quería, fuerte, muy dulce, servido en una taza específica que guardaba con celo. Sus reglas eran estrictas. La ropa que debía usar, la comida que debía cocinar, incluso la forma en que debía doblar sus camisas. Una esposa cristiana debe ser ordenada, decía, citando Proverbios 31, mientras revisaba mi trabajo con una mirada crítica. Al principio pensé que era normal, que un hombre mayor, un pastor, tenía derecho a establecer el orden del hogar, pero pronto cada orden suya se sentía como una cadena que me ataba más fuerte. En la iglesia, Marcos era el mismo líder carismático que todos admiraban. Sus sermones, llenos de fuego y autoridad, atraían a más fieles cada domingo. Pero en casa, su máscara caía. Una mañana, cuando quemé accidentalmente su tostada, su rostro se endureció. «¿No puedes hacer algo tan simple?», gruñó, arrojando el plato al suelo. El estruendo resonó en la cocina y me quedé paralizada, con las manos temblando mientras recogía los pedazos. «Una esposa debe servir a su marido sin excusas», dijo citando Efesios con una frialdad que me heló la sangre. Me disculpé, prometiendo hacerlo mejor, pero sus palabras se clavaron en mi alma, haciéndome sentir pequeña, inútil. La iglesia comenzó a dividirse por los sermones de Marcos. Sus prédicas, cada vez más centradas en la sumisión femenina y la autoridad masculina, generaban murmullos. «Las mujeres deben callar y obedecer», decía, citando Corintios, con una intensidad que hacía temblar los bancos de madera. Algunas mujeres, como mi madre, asentían fervorosamente, pero otras, como doña Conceizán, fruncían el ceño. Una vez, después del culto, la vi discutiendo con el diácono Osvaldo en un rincón. «Esto no es lo que predicaba el pastor Juan Batista», dijo, su voz baja pero firme. «La Biblia habla de amor mutuo, no de esclavitud». Osvaldo la calló, diciendo que Marcos era ungido por Dios, pero supe que no era la única que sentía la opresión de sus palabras. En casa, el control de Marcos se volvía más sofocante. Decidió que no necesitaba trabajar, que mi lugar era el hogar, cuidando de él y de la iglesia. Una esposa cristiana encuentra su plenitud en servir a su marido, decía, mientras revisaba cada detalle de mi día. Si llegaba tarde del mercado, me interrogaba. Si hablaba demasiado con las vecinas, me reprendía. Una noche, cuando intenté iniciar una conversación cariñosa antes de la intimidad, me cortó. «El dormitorio es para deberes conyugales, no para charlas», dijo, su voz fría como el hielo. Luego, sin preguntar, tomó lo que quiso.
sus manos ásperas dejando marcas en mi piel mientras yo intentaba desconectarme, imaginar el patio de mi casa, el olor a jazmines. Pero el dolor era demasiado real y cada encuentro era una nueva herida en mi alma. Rosilene, mi hermana, notó mi cambio. Una tarde, mientras la visitaba en casa de mis padres, me llevó al patio, lejos de los oídos de mamá. «Sida, estás diferente», dijo, sus ojos llenos de preocupación. «Pareces un fantasma. ¿Qué te está haciendo?». Quise contarle, pero la vergüenza y el miedo me detuvieron. «Es solo el matrimonio, Rose. Es nuevo. Estoy aprendiendo». Pero su mirada, tan joven pero tan sabia, me dijo que no me creía. «Si te hace daño, no es de Dios», susurró, antes de que mamá nos llamara para el café. Sus palabras resonaron en mi cabeza, sembrando dudas que no podía ignorar. La comunidad religiosa también comenzó a fracturarse. Algunos fieles alababan a Marcos, viéndolo como un líder visionario, pero otros, especialmente las mujeres mayores, empezaban a cuestionar sus enseñanzas. Doña Conceição organizó un grupo de oración femenino, algo que Marcos desaprobó. «Las mujeres no deben liderar sin la guía de un hombre», dijo en un sermón, su voz cortante. «Eso es desobediencia a Dios». Pero doña Conceição no se intimidó. Después de un culto, me llevó aparte. «Madai, la sumisión no significa aceptar todo», dijo, sus manos ásperas sosteniendo las mías. «Dios nos dio un corazón para discernir. Si algo no está bien, no lo ignores». Sus palabras eran un faro en mi confusión, pero el miedo a desobedecer, a pecar, me mantenía atrapada. Una noche, tras un sermón particularmente duro sobre la obediencia, Marcos llegó a casa con una furia que no había visto antes. Había oído rumores de que doña Conceição cuestionaba sus enseñanzas y descargó su rabia en mí. «¿Has estado hablando con ella?», gritó, su mano estrellándose contra la mesa. Negué, temblando, pero él no me creyó. Me agarró del brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose en mi piel. «Si alguna vez te unes a esas mujeres rebeldes, lo pagarás caro», amenazó. Citando Hebreos, «La desobediencia trae castigo». Esa noche, su abuso fue más brutal, sus manos dejando moretones en mis muslos mientras repetía que era mi deber como esposa. Me desconecté, imaginando el rostro de Rosilene, pero el dolor me anclaba a la realidad. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Caminaba por la casa como una sombra, cumpliendo las órdenes de Marcos, mientras mi mente luchaba por entender. ¿Era esto el matrimonio cristiano que me habían prometido? ¿Era esto la voluntad de Dios? La iglesia, que había sido mi refugio, ahora era un campo de batalla, con Marcos predicando un evangelio de control, mientras mujeres como doña Conceição susurraban sobre amor y libertad. Cada noche, mientras yacía junto a él, sentía mi alma fragmentarse, pero una chispa de resistencia comenzaba a crecer, alimentada por las palabras de mi hermana y de doña Conceição. No sabía cómo, pero juré que encontraría una manera de protegerme, de recuperar la Madai Levani que aún soñaba con un mundo más allá de esa jaula. El aire en nuestra casa se volvía cada día más pesado
como si las paredes absorbieran el peso de mi silencio y mi miedo. Cada mañana, mientras preparaba el café exactamente como Marcos lo exigía, sentía su mirada vigilante, evaluando cada uno de mis movimientos. Sus reglas se multiplicaban. No podía salir sin su permiso, no podía hablar con vecinos sin su supervisión, no podía siquiera visitar a mi familia sin que él estuviera presente. Una esposa cristiana no necesita del mundo exterior, decía, citando pasajes de la Biblia que retorcía para justificar su control. Pero en la intimidad, su autoridad se transformaba en algo más oscuro. Una noche, cuando intenté excusarme por un dolor de cabeza, su rostro se endureció. Tu cuerpo me pertenece, gruñó, empujándome contra la cama con una fuerza que me cortó el aliento. Sus manos rasgaron mi camisón y el dolor fue un fuego que me consumió mientras él repetía que era mi deber someterse. Los moretones en mis brazos y muslos eran un mapa de mi sufrimiento, y aunque lloraba en silencio, él no se detenía, citando versículos sobre la obediencia, mientras me dejaba rota y temblando en la oscuridad. En la iglesia, Marcos seguía siendo el pastor carismático que todos admiraban, pero sus sermones se volvían cada vez más duros. Predicaba sobre la sumisión femenina con una intensidad que dividía a la congregación. La mujer que cuestiona a su marido cuestiona a Dios, decía, su voz resonando como un martillo contra los bancos de madera. Algunas mujeres, como mi madre, asentían fervorosamente, pero otras, lideradas por doña Conceizán, comenzaban a murmurar. Una tarde, tras un culto, las escuché hablar en la salida de la iglesia. Esto no es lo que Jesús enseñó, dijo doña Conceizán, su voz baja pero firme. El amor no controla, no humilla. El diácono Osvaldo, leal a Marcos, la interrumpió. El pastor está ungido por Dios. Cuestionarlo es pecado. Pero las palabras de doña Conceizán se grabaron en mi mente, un destello de verdad en medio de mi confusión. En casa, el control de Marcos se intensificaba. Decidió que no debía leer ciertos libros, diciendo que podían llenarme la cabeza de ideas mundanas. Quemó una novela que Rosilene me había prestado, alegando que era del diablo. Cada día revisaba mi ropa, asegurándose de que fuera modesta, y si encontraba una falda demasiado corta o una blusa demasiado ajustada, la cortaba en pedazos frente a mí. Una esposa cristiana no tienta a los hombres, decía, sus ojos brillando con una furia que me hacía retroceder. Intenté hablar con mi madre durante una visita breve, pero ella, cegada por su fe en Marcos, me reprendió. Madai, debes obedecer a tu marido, es lo que Dios manda. Sus palabras eran un eco de mi educación, pero me dolían como una traición. La comunidad religiosa estaba al borde de la fractura. Doña Conceizán organizó reuniones de oración solo para mujeres, algo que Marcos prohibió. Las mujeres no deben reunirse sin la guía de un hombre, dijo en un sermón, citando Timoteo con una vehemencia que hizo temblar a los presentes. Pero doña Conceizán no cedió. Jesús respetaba a las mujeres, replicó en una reunión, su voz desafiante. María Magdalena no era una esclava, era una discípula.
Sus palabras causaron un escándalo, y Marcos la acusó de herejía, exigiendo que se retractara. La tensión en la iglesia era palpable, con familias divididas entre los que apoyaban al pastor y los que comenzaban a dudar de su autoridad. Yo, atrapada en el centro, sentía que mi fe se desmoronaba, pero no podía hablar, no podía cuestionar, no podía escapar. Una noche, tras un culto particularmente tenso, Marcos llegó a casa con una rabia que apenas contenía. Había oído que doña Conceizão seguía hablando contra él y descargó su furia en mí. ¿Has estado escuchando sus tonterías?, gritó, estrellando un vaso contra la pared. Los fragmentos de vidrio cayeron al suelo y me encogí, temiendo que el próximo golpe fuera para mí. No, amor, no he hablado con ella, murmuré, mi voz temblando. Pero él no me creyó. Me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí mis huesos crujir y me empujó al cuarto. Si te unes a esas rebeldes, lo pagarás caro, amenazó, antes de forzarme una vez más. El dolor fue insoportable, sus manos dejando marcas en mi piel, mientras repetía que era mi deber como esposa. Me desconecté, imaginando el patio de mi casa, el olor a jazmines, pero el eco de sus insultos me anclaba al horror. Rosilene, mi hermana, seguía siendo mi único refugio. Una tarde logré escaparme a casa de mis padres. Mientras Marcos estaba en una reunión, Rosilene me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. Sida, estás tan delgada, tan pálida, dijo, su voz quebrada. No es normal que tengas miedo de tu marido. Quise contarle todo, pero la vergüenza me detuvo. Es solo el matrimonio, Rose. Es difícil al principio. Mentí, pero ella no se dejó engañar. No es de Dios, Sida. Lo que te hace no es amor. Sus palabras eran un cuchillo en mi corazón, pero también un destello de esperanza. Si ella lo veía, tal vez no estaba loca, tal vez no estaba sola. Doña Conceizão también notó mi cambio. Una mañana me encontró en el mercado, lejos de los ojos de Marcos. Madai, no estás bien, dijo, sus manos cálidas sosteniendo las mías. He visto esos moretones. No me digas que son accidentes. Quise negarlo, pero las lágrimas me traicionaron. Es mi marido, susurré, mi voz apenas audible. Es un hombre de Dios. Ella negó con la cabeza, su rostro lleno de determinación. Ningún hombre de Dios lastima a su esposa. La Biblia habla de amor, no de violencia. Si necesitas ayuda, ven a mí. Sus palabras eran un faro en mi tormenta, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. En la iglesia, la división se profundizaba. Marcos excomulgó a doña Conceizão, acusándola de sembrar discordia. La comunidad se partió. Algunos la defendían, diciendo que su fe era más pura que la del pastor. Otros, como mi madre, lo apoyaban ciegamente. «Es un hombre ungido», decía mamá, ignorando mis súplicas. Pero yo veía la verdad en los ojos de doña Conceizão, en las cartas que había encontrado en el escritorio de Marcos, cartas de mujeres que habían huido de él, hablando de abusos que no podían ser de Dios. Cada noche, mientras yacía junto a Marcos, sentía mi alma fragmentarse, pero la chispa de resistencia crecía, alimentada por las palabras de Rosilene
y doña Conceizão. No sabía cómo, pero juré que encontraría una manera de liberarme, de recuperar la Madai Levani, que aún soñaba con un mundo más allá de esa prisión. El peso de sus manos en mi cuerpo era una cadena que me ataba a una vida que ya no reconocía. Cada noche, un recordatorio de que mi matrimonio no era la bendición que me habían prometido. Marcos llegaba a casa tras los cultos con una furia contenida, sus ojos castaños brillando con una intensidad que me hacía retroceder. Una noche, cuando intenté excusarme por un dolor en el pecho, me agarró con fuerza, sus dedos hundiéndose en mis brazos hasta dejar moretones. La Biblia dice que la esposa debe someterse en todo, gruñó, empujándome contra la cama. El camisón se rasgó bajo sus manos ásperas y el dolor fue un fuego que consumió mi cuerpo mientras él tomaba lo que quería, citando versículos sobre la obediencia para justificar su violencia. Me desconecté, imaginando el patio de mi infancia, el olor a jazmines, pero el eco de sus insultos y el ardor de mi piel me anclaban al horror. Cuando terminó, me dejó temblando, con lágrimas ardientes y sangre manchando las sábanas. «Esto es lo que Dios espera de ti», dijo, antes de apagar la luz y dejarme sola con mi tormento. La casa se había convertido en una prisión. Cada mañana seguía las reglas de Marcos: preparar su café exactamente a las 6 quesos, planchar sus camisas en un orden preciso, mantener la casa impecable. Si algo no estaba perfecto, su ira era inmediata. Una vez, cuando dejé una mota de polvo en su escritorio, estrelló un libro contra la pared, el golpe resonando como un trueno. «¿No puedes hacer algo tan simple?», gritó, su rostro enrojecido. «Una esposa cristiana no es negligente». Me disculpé, temblando, pero sus palabras se clavaban en mi alma, haciéndome sentir inútil, atrapada en un ciclo de obediencia y humillación. En la iglesia, la división se profundizaba. Los sermones de Marcos se centraban cada vez más en la sumisión femenina y la autoridad masculina, citando pasajes de Corintios y Efesios con una vehemencia que silenciaba a los presentes. La mujer que cuestiona a su marido se rebela contra Dios, decía, su voz cortando el aire como un látigo. Algunas mujeres, como mi madre, asentían con fervor, pero otras, lideradas por doña Conceizão, comenzaban a resistir. Una noche, tras un culto, escuché a doña Conceizão hablar con un grupo de mujeres en la plaza. «Jesús no vino a esclavizar a las mujeres», dijo, su voz firme. «El amor no controla, no lastima. Lo que Marcos predica no es el Evangelio». El diácono Osvaldo, leal al pastor, las interrumpió, acusándolas de herejía. «El pastor está ungido por Dios», gruñó. «Cuestionarlo es pecar». Pero las palabras de doña Conceizão resonaban en mi cabeza, un destello de verdad que desafiaba todo lo que me habían enseñado. Marcos notó la resistencia y redobló su control, tanto en la iglesia como en casa. Prohibió las reuniones de oración femeninas, diciendo que eran un nido de rebeldía. Excomulgó a doña Conceizão, acusándola de sembrar discordia, y predicó un sermón incendiario sobre la necesidad de purgar el pecado de la congregación. «Dios castiga a los desobedientes», dijo mirando directamente a las mujeres en los primeros bancos. La comunidad
se fracturó. Algunos fieles lo apoyaban ciegamente, mientras otros, especialmente las mujeres mayores, comenzaban a alejarse. Mi madre, sin embargo, seguía defendiendo a Marcos. «Es un hombre de Dios, Madai», me dijo una tarde, mientras cosíamos en su casa. «Debes obedecerlo en todo». Pero yo veía los moretones en mis brazos, sentía el dolor de sus abusos y sabía que esto no era de Dios. En casa, el control de Marcos se volvió asfixiante. Decidió que no podía visitar a mi familia sin su permiso, alegando que su casa era demasiado desordenada para una esposa cristiana. Revisaba cada carta que recibía, cada conversación que tenía. Una vez, cuando encontró una nota de Rosilene escondida en mi Biblia, la quemó frente a mí. «No necesitas a tu hermana», dijo, su voz fría como el hielo. «Yo soy tu familia ahora». Cada día sentía mi mundo encoger, mi identidad desvanecerse bajo el peso de sus reglas. Las noches eran las peores. Su abuso era metódico, brutal, siempre acompañado de versículos que justificaban su derecho sobre mi cuerpo. «El marido es la cabeza de la esposa», decía, mientras me sujetaba con fuerza, dejando marcas que cubría con mangas largas para que nadie las viera. Rosilene seguía siendo mi único refugio. Una tarde, logré escaparme a casa de mis padres mientras Marcos estaba en una reunión de la iglesia. Rosilene me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. «Sida, estás tan delgada, tan asustada», dijo, su voz quebrada. «Esto no es normal. Un marido no debería hacerte daño». Quise contarle todo, los abusos, el control, el miedo que sentía cada noche, pero la vergüenza me detuvo. «Es solo el matrimonio, Rose», mentí, pero ella negó con la cabeza. «No es amor, Sida, no es de Dios». Sus palabras eran un faro en mi oscuridad, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. Si hablaba, Marcos lo sabría. Si desobedecía, su ira sería insoportable. Doña Conceição también notó mi cambio. Una mañana me encontró en el mercado, lejos de los ojos de Marcos. «Madai, ¿no estás bien?», dijo, sus manos cálidas sosteniendo las mías. «Esos moretones no son accidentes. ¿Qué te está haciendo?». Las lágrimas brotaron sin control, pero el miedo a ser descubierta me hizo callar. «Es mi marido», susurré. «Es un hombre de Dios». Ella negó con la cabeza, su rostro lleno de determinación. «Ningún hombre de Dios lastima a su esposa. La Biblia habla de amor, no de violencia. Si necesitas ayuda, ven a mí, a la casa de mi hermana, calle Das Flores, 47». Sus palabras eran un salvavidas, pero el peso de mi educación, de la fe que me habían inculcado, me hacía dudar. ¿Y si estaba pecando al cuestionarlo? ¿Y si Dios me castigaba por desobedecer? La iglesia se convirtió en un campo de batalla. Las mujeres que seguían a doña Conceição comenzaron a reunirse en secreto, orando por el verdadero evangelio. Marcos, furioso, las acusó de brujería, citando pasajes sobre la rebelión de Jezabel. Una noche, tras un sermón particularmente incendiario, una mujer joven, Ana, se enfrentó a él en la salida de la iglesia. «¿Por qué nunca predica sobre el amor de Cristo?», preguntó, su voz temblando pero firme.
Marcos la miró con desprecio. «Mujer, calla, como manda la Escritura», respondió, y la humillación en el rostro de Ana fue un reflejo de la mía. Esa noche, en casa, Marcos descargó su rabia en mí. «Si alguna vez te unes a esas rebeldes, lo pagarás caro», gruñó, antes de forzarme una vez más, sus manos dejando moretones que ardían como fuego. Me desconecté, imaginando el rostro de Rosilene, pero el dolor me anclaba a la realidad. Cada día sentía mi alma fragmentarse. Las enseñanzas de mi infancia, que hablaban de un Dios de amor, chocaban con la realidad de mi matrimonio. Las palabras de doña Conceizão y Rosilene resonaban en mi cabeza, pero el miedo a desobedecer, a pecar, a decepcionar a mi familia, me mantenía atrapada. Sin embargo, una chispa de resistencia comenzaba a crecer, alimentada por la injusticia que veía en la iglesia y el dolor que soportaba en casa. No sabía cómo, pero juré que encontraría una manera de liberarme, de proteger la amada y Lebaní, que aún soñaba con un mundo donde la fe no fuera una excusa para el sufrimiento. El eco de sus gritos resonaba en mi cabeza, un recordatorio constante de que mi matrimonio era una prisión disfrazada de bendición divina. Cada noche, cuando Marcos llegaba a casa tras los cultos, su presencia llenaba el aire de una tensión que me hacía retroceder. Una tarde, cuando intenté hablarle sobre un dolor que sentía en el pecho, su rostro se endureció. «Una esposa no se queja, Madai», gruñó, empujándome contra la pared con una fuerza que me cortó el aliento. Sus manos rasgaron mi blusa, y el dolor fue un fuego que consumió mi cuerpo mientras él tomaba lo que quería, citando Corintios para justificar su violencia. El cuerpo de la esposa pertenece al marido. Intenté resistirme, arañando sus brazos, pero él respondió con un golpe que me hizo caer al suelo, la sangre goteando de mi labio. «Esto es lo que Dios exige de ti», dijo, antes de dejarme temblando en la oscuridad, con moretones frescos y lágrimas ardientes manchando mi rostro. La casa era una jaula cada vez más estrecha. Marcos controlaba cada aspecto de mi vida. ¿Qué podía vestir? ¿Qué podía comer? ¿Cómo debía hablar? Si olvidaba una de sus reglas, su ira era inmediata. Una mañana, cuando serví su café con una cucharada menos de azúcar, estrelló la taza contra la mesa, el líquido caliente salpicando mi piel. «¿Tan inútil eres?», rugió, su voz resonando como un trueno. Me disculpé, temblando, pero sus palabras se clavaban en mi alma, haciéndome sentir como un objeto roto, incapaz de cumplir con las expectativas de un hombre que se proclamaba ungido por Dios. Cada día sentía mi identidad desvanecerse, reemplazada por la sombra de la esposa sumisa que él exigía. En la iglesia, la fractura se profundizaba. Los sermones de Marcos eran cada vez más duros, centrados en la obediencia absoluta y el castigo divino para los rebeldes. La mujer que desafía a su marido desafía a Dios, predicaba, su voz cortante como un cuchillo. Las mujeres como doña Conceizão, que cuestionaban su autoridad, eran señaladas como herejes. Una noche, tras un culto, doña Conceizão reunió a un grupo de mujeres en la plaza, fuera de la vista de Marcos. Jesús amaba a las mujeres como iguales, dijo, su voz firme pero baja. Marcos pervierte la escritura para controlarlas. Sus palabras encendieron un murmullo de acuerdo,
pero también de miedo. El diácono Osvaldo, leal al pastor, las interrumpió, acusándolas de desobediencia. El pastor está guiado por Dios, gruñó. Cuestionarlo es invitar la ira divina. Pero yo, escondida en la multitud, sentía que las palabras de doña Conceizão eran un faro en mi oscuridad. Marcos, furioso por la resistencia, intensificó su control sobre mí. Prohibió que visitara a mi familia, diciendo que su influencia era mundana. Quemó una carta que Rosilene me había enviado, alegando que contenía ideas rebeldes. Cada noche su abuso era más brutal, sus manos dejando marcas en mi piel mientras citaba versículos para justificar su derecho sobre mi cuerpo. La esposa debe estar siempre disponible, decía, mientras me sujetaba con fuerza, ignorando mis súplicas. Intentaba desconectarme, imaginar el patio de mi infancia, el olor a jazmines, pero el dolor me anclaba a la realidad, un recordatorio de que mi fe, mi matrimonio, mi vida eran una mentira construida sobre el control. Rosilene seguía siendo mi único refugio. Una tarde logré escaparme a casa de mis padres mientras Marcos estaba en una reunión de la iglesia. Rosilene me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. «Sida, estás desapareciendo», dijo, su voz quebrada. «Esos moretones, ese miedo en tus ojos, no es normal». Quise contarle todo, los abusos, el control, la forma en que Marcos usaba la Biblia para justificar su crueldad, pero la vergüenza me detuvo. «Es solo el matrimonio, Rose», mentí, pero ella negó con la cabeza. «No es amor, Sida, no es de Dios». Sus palabras eran un cuchillo en mi corazón, pero también que es una chispa de esperanza. Si ella lo veía, tal vez no estaba loca, tal vez había una salida. Doña Conceizão también seguía luchando. Una mañana me encontró en el mercado, lejos de los ojos de Marcos. «Madai, ¿no estás bien?», dijo, sus manos cálidas sosteniendo las mías. «Esos moretones, esa mirada, te está haciendo daño». Las lágrimas brotaron sin control, pero el miedo a ser descubierta me hizo callar. «Es mi marido», susurré. «Es un hombre de Dios». Ella negó con la cabeza, su rostro lleno de determinación. «Ningún hombre de Dios lastima a su esposa. Si necesitas escapar, ven a la casa de mi hermana, calle Das Flores, 47. No estás sola». Sus palabras eran un salvavidas, pero el peso de mi educación religiosa, el miedo al pecado, me mantenía atrapada. La iglesia estaba al borde del colapso. Las reuniones secretas de doña Conceizão se multiplicaban y las mujeres comenzaban a hablar abiertamente contra Marcos. Una noche, tras un sermón sobre la rebelión de Jezabel, una joven llamada Ana se enfrentó a él en la salida de la iglesia. «¿Por qué nunca predica sobre el amor de Cristo?», preguntó, su voz temblando pero firme. Marcos la miró con desprecio. «Mujer, calla, como manda la Escritura», respondió, y la humillación en el rostro de Ana fue un reflejo de la mía. Esa noche, en casa, Marcos descargó su furia en mí. «Si alguna vez te unes a esas herejes, lo pagarás caro», gruñó antes de forzarme una vez más, sus manos dejando moretones que ardían como fuego. Me desconecté
imaginando el rostro de Rosilene, pero el dolor me anclaba a la realidad. Cada día sentía mi alma fragmentarse. Las enseñanzas de mi infancia, que hablaban de un Dios de amor, chocaban con la realidad de mi matrimonio. Las palabras de doña Conceição y Rosilene resonaban en mi cabeza, pero el miedo a desobedecer, a pecar, a decepcionar a mi familia, me paralizaba. Sin embargo, una chispa de resistencia crecía, alimentada por la injusticia que veía en la iglesia y el dolor que soportaba en casa. Comencé a observar más de cerca las llaves que Marcos guardaba en su escritorio, las ventanas que no siempre cerraba, los horarios en que salía a reuniones. Cada detalle era una pieza de un plan frágil pero necesario. No sabía cómo, pero juré que encontraría una manera de liberarme, de proteger la Madai Levani, que aún soñaba con un mundo donde la fe no fuera una excusa para el sufrimiento. El aire en nuestra casa era un veneno invisible, cargado de miedo y control, que me asfixiaba con cada respiración. Cada noche, cuando Marcos regresaba de la iglesia, su presencia llenaba el espacio como una sombra oscura, sus ojos castaños brillando con una furia que parecía siempre a punto de estallar. Una tarde, cuando intenté pedirle un momento de descanso por un dolor que me atravesaba el cuerpo, su rostro se endureció. Una esposa no pone excusas, gruñó, empujándome contra la pared con una fuerza que me hizo jadear. Sus manos rasgaron mi vestido y el dolor fue un relámpago que consumió mi carne mientras él tomaba lo que quería, citando Efesios con una voz fría. La esposa debe someterse en todo. Intenté resistirme, mis uñas arañando su piel, pero él respondió con un golpe que me hizo caer al suelo, la sangre goteando de mi labio. Esto es lo que Dios exige, dijo, antes de dejarme temblando en la oscuridad, con moretones frescos y lágrimas que quemaban mi rostro como ácido. La casa se había convertido en una prisión de paredes blancas y cortinas pesadas, donde cada rincón estaba impregnado del control de Marcos. Me despertaba al alba para preparar su café, siguiendo sus instrucciones precisas. Fuerte, con 3 cucharadas de azúcar, servido en una taza que revisaba con ojo crítico. Si algo no estaba perfecto, su ira era inmediata. Una mañana, cuando dejé una mancha en su camisa al plancharla, estrelló un vaso contra la pared, los fragmentos cayendo como lluvia. «¡Tan inútil eres!», rugió, su voz resonando como un trueno. Me disculpé, temblando, pero sus palabras se clavaban en mi alma, haciéndome sentir como un objeto roto, incapaz de cumplir con las expectativas de un hombre que se proclamaba ungido por Dios. En la iglesia, la fractura se profundizaba. Los sermones de Marcos eran cada vez más severos, centrados en la obediencia absoluta y el castigo divino. La mujer que desobedece a su marido invita la ira de Dios, predicaba. Su voz cortante como un cuchillo. Las mujeres como doña Conceição, que cuestionaban su autoridad, eran señaladas como herejes. Una noche, tras un culto, escuché a doña Conceição hablar con un grupo de mujeres en la plaza. Sus palabras un susurro desafiante. Jesús vino a liberar, no a esclavizar. Marcos usa la Biblia como un arma. El diácono Osvaldo, leal al pastor, las interrumpió, acusándolas de rebelión.
El pastor está guiado por Dios, gruñó. Cuestionarlo es pecar. Pero las palabras de doña Conceição resonaban en mi cabeza, un faro en mi oscuridad que me hacía dudar de todo lo que me habían enseñado. Marcos, furioso por la resistencia, intensificó su control. Prohibió que asistiera a cualquier reunión sin su presencia, diciendo que las mujeres como doña Conceição sembraban ideas demoníacas. Quemó un cuaderno donde yo escribía pensamientos, alegando que eran rebeldes. Cada noche su abuso era más brutal, sus manos dejando marcas en mi piel, mientras citaba versículos para justificar su derecho sobre mi cuerpo. El marido es la cabeza de la esposa, decía, mientras me sujetaba con fuerza, ignorando mis súplicas. Intentaba desconectarme, imaginar el patio de mi infancia, el olor a jazmines, pero el dolor me anclaba a la realidad, un recordatorio de que mi fe, mi matrimonio, mi vida, eran una mentira construida sobre el control. Rosilene seguía siendo mi único refugio. Una tarde logré escaparme a casa de mis padres, mientras Marcos estaba en una reunión de la iglesia. Rosilene me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. «Sida, estás desapareciendo», dijo, su voz quebrada. «Esos moretones, ese miedo en tus ojos, no es normal». Quise contarle todo, los abusos, el control, la forma en que Marcos usaba la Biblia para justificar su crueldad, pero la vergüenza me detuvo. «Es solo el matrimonio, Rose», mentí, pero ella negó con la cabeza. «No es amor, Sida, no es de Dios». Sus palabras eran un cuchillo en mi corazón, pero también una chispa de esperanza. Si ella lo veía, tal vez no estaba loca, tal vez había una salida. Doña Conceição también seguía luchando. Una mañana me encontró en el mercado, lejos de los ojos de Marcos. «Madai, no estás bien», dijo, sus manos cálidas sosteniendo las mías. «Esos moretones, esa mirada, te está haciendo daño». Las lágrimas brotaron sin control, pero el miedo a ser descubierta me hizo callar. «Es mi marido», susurré. «Es un hombre de Dios». Ella negó con la cabeza, su rostro lleno de determinación. «Ningún hombre de Dios lastima a su esposa. Si necesitas escapar, ven a la casa de mi hermana, calle Das Flores, 47. No estás sola». Sus palabras eran un salvavidas, pero el peso de mi educación religiosa, el miedo al pecado, me mantenía atrapada. La iglesia estaba al borde del colapso. Las reuniones secretas de doña Conceição se multiplicaban y las mujeres comenzaban a hablar abiertamente contra Marcos. Una noche, tras un sermón sobre la rebelión de Jezabel, una joven llamada Ana se enfrentó a él en la salida de la iglesia. «¿Por qué nunca predica sobre el amor de Cristo?», preguntó, su voz temblando pero firme. Marcos la miró con desprecio. «Mujer, calla, como manda la Escritura», respondió, y la humillación en el rostro de Ana fue un reflejo de la mía. Esa noche, en casa, Marcos descargó su furia en mí. «Si alguna vez te unes a esas herejes, lo pagarás caro», gruñó antes de forzarme una vez más, sus manos dejando moretones que ardían como fuego. Me desconecté, imaginando el rostro de Rosilene, pero el dolor me anclaba a la realidad. Comencé a planear en secreto
Observando los movimientos de Marcos, las llaves que guardaba en su escritorio, las ventanas que no siempre cerraba. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que podía significar mi libertad o mi condena. Hablé con Rosilene en susurros, compartiendo mi miedo y mi esperanza. Ella me miró con determinación. Si decides escapar, Sida, te ayudaré, dijo. No dejaré que sigas viviendo así. Sus palabras eran un faro en mi oscuridad, y supe que, aunque el camino por delante era incierto, no podía seguir siendo una sombra. La Madai Levani, que soñaba con un mundo más allá de esa prisión, aún vivía y estaba lista para luchar por su libertad. El descubrimiento de las cartas cambió todo. Un relámpago que iluminó la oscuridad de mi prisión y reveló la verdad monstruosa sobre el hombre con el que me había casado. Era una tarde de lluvia en enero, y Marcos había salido a visitar a una familia de la congregación, dejándome sola en la casa por primera vez en semanas. Aproveché para limpiar su escritorio, un lugar que él mantenía bajo llave, pero que esa vez había dejado descuidado. Al mover una pila de papeles, una carta cayó al suelo, escrita con una letra femenina que temblaba de rabia y dolor. Marcos, lo que me hiciste no fue de Dios. Una mujer casada no debería soportar tus abusos. Me voy con mis hijos y que Dios te perdone porque yo no puedo. Elena. Mi corazón se detuvo, las manos me temblaron mientras leía y un frío helado recorrió mi cuerpo. Busqué más desesperada y encontré otras cartas de mujeres llamadas Sonia y Carmen, todas contando historias de control, violencia y abusos disfrazados de fe. Marcos no era quien decía ser. Su nombre real, según una vieja cédula, era Marco Antonio Silva, un hombre con un pasado de matrimonios rotos y mujeres destrozadas. El sonido de la llave en la cerradura me hizo saltar. Marcos había regresado antes de lo esperado. Intenté guardar los papeles, pero mis manos temblaban tanto que algunos cayeron al suelo. ¿Qué estás haciendo, Madai?, preguntó, su voz baja y peligrosa, mientras cerraba la puerta del despacho con un chasquido que resonó como una sentencia. Estaba limpiando, balbuceé, pero él ya había visto la carta de Elena. Su rostro se transformó, la máscara de pastor cayendo para revelar una furia que me heló la sangre. ¿Leíste esto?, gruñó, avanzando hacia mí. Intenté mentir, pero mi voz tembló. No entendí lo que decía. «No me mientas», rugió, estrellando su puño contra la pared, el yeso crujiendo junto a mi cabeza. Retrocedí, mis manos instintivamente protegiendo mi cuerpo, el miedo visceral apoderándose de mí. «¿Fuiste casado antes?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Sus ojos se estrecharon y por un momento pensé que me golpearía. «El pasado no te concierne», dijo, su voz fría como el hielo. «Esas mujeres eran débiles, rebeldes, no supieron ser esposas cristianas. Pero tú, Madai, tú eres diferente, o eso creía». Se acercó, su aliento cálido y rancio en mi rostro, y me sujetó por el cuello con una mano apretando hasta que apenas podía respirar. «Si hablas de esto, si le cuentas a alguien lo que encontraste, lo pagarás caro», amenazó, antes de empujarme al suelo.
El dolor explotó en mi cuerpo mientras él rasgaba mi vestido, su violencia un torbellino de furia y control. Esto es lo que merecen las esposas desobedientes, gruñó, citando Hebreos mientras me forzaba, dejando marcas ardientes en mi piel. Me desconecté, imaginando el patio de mi infancia, pero el dolor me anclaba al horror, un recordatorio de que mi marido no era un hombre de Dios, sino un predador. Esa noche, mientras yacía en la cama, fingiendo dormir, mi mente hervía con planes desesperados. Las cartas confirmaban lo que mi corazón ya sospechaba. Marcos había destruido a otras mujeres antes que a mí, usando la Biblia como un arma para justificar sus abusos. Pero ahora sabía demasiado, y él lo sabía. Instaló una nueva cerradura en la puerta principal, una que solo se abría con una llave que guardaba en su bolsillo, y comenzó a vigilarme aún más de cerca. Cuando seas madre, entenderás tu propósito, decía, su voz cargada de una amenaza velada. Una esposa cristiana pone las necesidades de su familia por encima de todo. Pero yo sabía que no hablaba de amor, sino de control, de una cadena que me ataría para siempre. En la iglesia, la fractura era cada vez más evidente. Doña Conceizán seguía liderando reuniones secretas, desafiando la autoridad de Marcos. Jesús vino a liberar, no a esclavizar, decía en susurros a las mujeres que se atrevían a escucharla. Marcos, furioso, predicó un sermón incendiario sobre la rebelión de Jezabel, acusando a las mujeres que cuestionaban su liderazgo de estar poseídas por el diablo. Dios castiga a los desobedientes, rugió, su mirada fija en doña Conceizán, que no bajó la cabeza. La congregación se dividió. Algunos apoyaban a Marcos, viéndolo como un profeta. Otros, especialmente las mujeres mayores, comenzaban a dudar. Mi madre, ciega por su fe, seguía defendiéndolo. «Es un hombre ungido, Madai», me dijo una tarde. «Debes obedecerlo». Pero yo veía la verdad en las cartas, en los moretones que cubría con mangas largas, en el dolor que soportaba cada noche. Rosilene seguía siendo mi refugio. Una tarde logré escaparme a casa de mis padres mientras Marcos estaba en una reunión. Rosilene me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. «Sida, estás desapareciendo», dijo, su voz quebrada. «Esos moretones, ese miedo, no es normal». Quise contarle todo, las cartas, los abusos, el control, pero la vergüenza me detuvo. «Es solo el matrimonio, Rose», mentí, pero ella negó con la cabeza. «No es amor, Sida, no es de Dios». Sus palabras eran un faro en mi oscuridad, y por primera vez me atreví a contarle sobre las cartas. Sus ojos se abrieron de horror. «Tenemos que sacarte de ahí», dijo, su voz firme. «No dejaré que te haga más daño». Prometió ayudarme, y supe que no estaba sola. Doña Conceizán también seguía luchando. Una mañana me encontró en el mercado, lejos de los ojos de Marcos. «Madai, ¿no estás bien?», dijo, sus manos cálidas sosteniendo las mías. «Esos moretones, esa mirada, te está destruyendo». Las lágrimas brotaron sin control y le conté sobre las cartas, sobre Elena, Sonia, Carmen. Ella sintió su rostro lleno de determinación.
Ese hombre no es un pastor, es un lobo con piel de oveja. Ven a la casa de mi hermana, calle Das Flores, 47. Te ayudaremos. Sus palabras eran un salvavidas, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. ¿Y si Marcos me encontraba? ¿Y si mi familia me rechazaba por desobedecer? La iglesia estaba al borde del colapso. Las reuniones de doña Conceição se multiplicaban y las mujeres comenzaban a hablar abiertamente contra Marcos. Una noche, tras un sermón sobre la obediencia absoluta, una joven llamada Ana se enfrentó a él. ¿Por qué nunca predica sobre el amor?, preguntó, su voz temblando pero firme. Marcos la miró con desprecio. «Mujer, calla, como manda la Escritura», respondió. Y la humillación en el rostro de Ana fue un reflejo de la mía. Esa noche, en casa, Marcos descargó su furia en mí. «Si alguna vez te unes a esas herejes, lo pagarás caro», gruñó, antes de forzarme una vez más, sus manos dejando moretones que ardían como fuego. Me desconecté, imaginando el rostro de Rosilene, pero el dolor me anclaba a la realidad. Comencé a planear en secreto, observando los movimientos de Marcos, las llaves en su escritorio, las ventanas que no siempre cerraba. Hablé con Rosilene en susurros, compartiendo mi plan frágil pero desesperado. «Si escapas, te ayudaré», prometió. «No dejaré que sigas viviendo así». Supe que el momento se acercaba, que no podía seguir siendo una sombra. La Madai Lebaní, que soñaba con un mundo más allá de esa prisión, aún vivía y estaba lista para luchar por su libertad, aunque el miedo amenazara con consumirla. El peso de las cartas encontradas en el escritorio de Marcos era una carga que llevaba en el pecho, un recordatorio constante de que el hombre que todos veían como un pastor ungido era un lobo disfrazado de oveja. Cada noche, mientras yacía junto a él, fingiendo dormir, mi mente hervía con planes desesperados de fuga. Pero el miedo era un veneno que me paralizaba. ¿Cómo escapar de un hombre que controlaba cada aspecto de mi vida, que guardaba la llave de la puerta en su bolsillo, que usaba la Biblia para justificar su violencia? Recordaba una noche, semanas atrás, cuando intenté negarme a sus demandas. «Una esposa no dice no», gruñó, empujándome contra la cama con una fuerza que me cortó el aliento. Sus manos rasgaron mi camisón y el dolor fue un fuego que consumió mi cuerpo mientras él tomaba lo que quería, citando Corintios: «El cuerpo de la esposa pertenece al marido». Intenté resistirme, arañando su piel, pero él respondió con un golpe que me hizo caer, la sangre goteando de mi labio. «Esto es lo que Dios exige», dijo, antes de dejarme temblando en la oscuridad, con moretones ardientes y lágrimas que quemaban mi rostro. La casa era una prisión de paredes blancas y cortinas pesadas, donde cada rincón estaba impregnado del control de Marcos. Me despertaba al alba para preparar su café, siguiendo sus instrucciones precisas. Fuerte, con 3 cucharadas de azúcar, servido en una taza que revisaba con ojo crítico. Si algo no estaba perfecto, su ira era inmediata. Una mañana, cuando dejé una mota de polvo en su escritorio, estrelló un libro contra la pared, el golpe resonando como un trueno. «¿Tan inútil eres?», rugió, su voz cortante. Me disculpé, temblando, pero sus palabras se clavaban en mi alma.
haciéndome sentir como un objeto roto, incapaz de cumplir con las expectativas de un hombre que se proclamaba ungido por Dios. En la iglesia, la fractura se profundizaba. Los sermones de Marcos eran cada vez más duros, centrados en la obediencia absoluta y el castigo divino. La mujer que desobedece a su marido invita la ira de Dios, predicaba, su voz resonando como un martillo. Las mujeres como doña Conceizão, que cuestionaban su autoridad, eran señaladas como herejes. Una noche, tras un culto, escuché a doña Conceizão hablar con un grupo de mujeres en la plaza. Jesús vino a liberar, no a esclavizar, dijo, su voz firme pero baja. Marcos usa la Biblia como un arma. El diácono Osvaldo, leal al pastor, las interrumpió, acusándolas de rebelión. El pastor está guiado por Dios, gruñó. Cuestionarlo es pecar. Pero las palabras de doña Conceizão resonaban en mi cabeza, un faro en mi oscuridad que me hacía dudar de todo lo que me habían enseñado. Marcos, furioso por la resistencia, intensificó su control. Prohibió que asistiera a cualquier reunión sin su presencia, diciendo que las mujeres como doña Conceizão sembraban ideas demoníacas. Quemó un cuaderno donde yo escribía pensamientos, alegando que eran rebeldes. Cada noche, su abuso era más brutal, sus manos dejando marcas en mi piel mientras citaba versículos para justificar su derecho sobre mi cuerpo. El marido es la cabeza de la esposa, decía, mientras me sujetaba con fuerza, ignorando mis súplicas. Intentaba desconectarme, imaginar el patio de mi infancia, el olor a jazmines, pero el dolor me anclaba a la realidad. Un recordatorio de que mi fe, mi matrimonio, mi vida, eran una mentira construida sobre el control. Rosilene seguía siendo mi refugio. Una tarde, logré escaparme a casa de mis padres mientras Marcos estaba en una reunión. Rosilene me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. Sida, estás desapareciendo, dijo, su voz quebrada. Esos moretones, ese miedo, no es normal. Le conté sobre las cartas, sobre Elena, Sonia, Carmen, y su rostro se endureció. Tenemos que sacarte de ahí, dijo, su voz firme. No dejaré que te haga más daño. Prometió ayudarme, y supe que no estaba sola. Comencé a planear en secreto, observando las llaves en el escritorio de Marcos, las ventanas que no siempre cerraba, los horarios de sus reuniones. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que podía significar mi libertad o mi condena. Doña Conceizão también seguía luchando. Una mañana me encontró en el mercado, lejos de los ojos de Marcos. «Madai, ¿no estás bien?», dijo, sus manos cálidas sosteniendo las mías. «Esos moretones, esa mirada, te está destruyendo». Le conté sobre las cartas, y ella asintió, su rostro lleno de determinación. «Ese hombre no es un pastor, es un lobo. Ven a la casa de mi hermana, calle Das Flores, 47. Te ayudaremos». Sus palabras eran un salvavidas, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. ¿Y si Marcos me encontraba? ¿Y si mi familia me rechazaba por desobedecer? La iglesia estaba al borde del colapso. Las reuniones secretas de doña Conceizão se multiplicaban y las mujeres comenzaban a hablar abiertamente contra Marcos. Una noche,
Tras un sermón sobre la obediencia absoluta, una joven llamada Ana se enfrentó a él. «¿Por qué nunca predicas sobre el amor?», preguntó, su voz temblando pero firme. Marcos la miró con desprecio. «Mujer, calla, como manda la Escritura», respondió, y la humillación en el rostro de Ana fue un reflejo de la mía. Esa noche, en casa, Marcos descargó su furia en mí. «Si alguna vez te unes a esas herejes, lo pagarás caro», gruñó, antes de forzarme una vez más, sus manos dejando moretones que ardían como fuego. Me desconecté, imaginando el rostro de Rosilene, pero el dolor me anclaba a la realidad. 3 semanas después, las primeras contracciones llegaron. Un dolor agudo que me dobló en la cocina. Era demasiado pronto. Faltaban semanas para la fecha prevista, pero las sensaciones eran inconfundibles. Marcos, presa del pánico, me llevó al hospital de la ciudad, caminando impaciente por el pasillo, mientras yo soportaba 6 horas de un parto agotador. Cuando mi hija nació, una niña pequeña con el rostro rojo y arrugado, algo cambió dentro de mí. Al sostenerla en mis brazos, sentí una fuerza nueva, una determinación que no sabía que tenía. La llamé Esperanza, a pesar de las protestas de Marcos, que quería un nombre bíblico como Débora. Esperanza, repetí, mi voz firme por primera vez en meses. Sus ojos brillaron de rabia, pero en el hospital, rodeados de enfermeras, no pudo hacer nada. Esa noche, con Esperanza durmiendo en el Moisés junto a nuestra cama, supe que no podía dejar que creciera bajo el control de Marcos. No permitiría que mi hija viera como normal la violencia, la manipulación, el miedo. Comencé a planear con más urgencia, cada detalle calculado con precisión. Rosilene y doña Conceizán serían mis aliadas, y la casa en la calle Das Flores, mi refugio. La Madai Levani, que soñaba con un mundo más allá de esa prisión, aún vivía, y estaba lista para luchar por su libertad y la de su hija, aunque el miedo amenazara con consumirla. La libertad llegó en una madrugada fría de febrero, con el peso de mi hija Esperanza en mis brazos y el eco de los abusos de Marcos resonando en mi alma. 2 semanas después de su nacimiento, aproveché que Marcos viajó a una convención de pastores en la capital, una oportunidad que no podía desperdiciar. Con una maleta pequeña y el corazón latiendo desbocado, salí por la puerta trasera de la casa, corriendo bajo la lluvia hacia la calle Das Flores, 47, el refugio que doña Conceizán me había prometido. Cada paso era un desafío al miedo que me había encadenado, a las noches en que Marcos me había forzado, sus manos rasgando mi ropa mientras citaba la Biblia. La esposa debe someterse en todo. El dolor de aquellos abusos, los moretones ardientes en mi piel, las lágrimas que quemaban mi rostro, eran un recordatorio constante de lo que dejaba atrás. Pero también llevaba conmigo una chispa de esperanza, el rostro de mi hija, un motivo para luchar. La hermana de doña Conceizán, Benedita, abrió la puerta con una calidez que contrastaba con la frialdad de mi vida con Marcos. «Eres Madai, ¿verdad?», dijo, haciéndome entrar rápidamente. «Mi hermana me habló de ti. Estás a salvo aquí». En las horas siguientes, mi mundo cambió. Benedita contactó a una red de apoyo que yo no sabía que existía. Trabajadoras sociales,
abogadas, organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones de violencia. Lo que describes es abuso psicológico, coerción, violencia física, me explicó una trabajadora social, su voz firme pero amable. Las cartas que encontraste son prueba de un patrón, no estás sola. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un desafío a todo lo que me habían enseñado sobre la sumisión y la obediencia. En 48 horas estaba en un refugio temporal en otra ciudad, con Esperanza segura en mis brazos. Las cartas de Elena, Sonia y Carmen, que había fotografiado en secreto con una cámara prestada, fueron suficientes para obtener una orden de restricción contra Marcos. Cuando Elena se enteró, a través de las abogadas, que él había sido expuesto, vino a testificar, seguida por Sonia y Carmen. Sus historias eran un eco de la mía: control, abusos, manipulación disfrazada de fe. El caso se convirtió en un escándalo en San Juan del Rey. El pastor respetado, el hombre que todos veían como ungido, era un predador que había destruido la vida de al menos 4 mujeres. La congregación se dividió. Algunos se negaban a creer, aferrados a la imagen de Marcos. Otros, como doña Conceizán, celebraron la verdad. Mi familia tardó meses en aceptar lo sucedido, pero cuando lo hicieron, me apoyaron incondicionalmente. Marcos huyó de la ciudad en medio de la noche, como un ladrón escapando con sus crímenes. Supimos que intentó establecerse en otro estado, pero las denuncias lo persiguieron y su carrera como pastor terminó para siempre. Yo, mientras tanto, reconstruí mi vida pedazo a pedazo. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de noches en que despertaba sudando, con el eco de los gritos de Marcos, el peso de sus manos, el ardor de sus abusos, pero cada día con esperanza me daba fuerza. La veía crecer, sus ojos llenos de curiosidad, su risa un recordatorio de que la vida seguía siendo posible. Decidí no volver a casarme, no por miedo, sino por elección. Descubrí que podía ser feliz sola, que mi valor no dependía de un hombre. Con el tiempo, encontré mi propósito. Trabajé como costurera para mantenerme tere, luego estudié enfermería y en los últimos 10 años he sido voluntaria en organizaciones que ayudan a mujeres víctimas de violencia doméstica. Cada caso que acompaño es un eco de mi propia historia. Mujeres atrapadas en relaciones que las hacen sentir pequeñas, manipuladas por hombres que usan la fe como arma. He ayudado a decenas de ellas a escapar, a reconstruir sus vidas, a encontrar su voz. Cada victoria es un golpe contra los fantasmas de mi pasado, contra las noches en que Marcos me dejó rota, contra un sistema que permite que la religión sea usada para justificar el abuso. Esperanza creció fuerte, independiente, una médica que hoy, a sus 30 años, está casada con un hombre que la respeta como igual y es madre de 2 hijos a los que cría con amor y empatía. Nunca le oculté la verdad sobre su padre, pero le enseñé que el pasado no define nuestro futuro. Nos mantenemos unidas y su fuerza es un reflejo de la mía. Mi familia, especialmente Rosilene, se convirtió en mi pilar. Ella, que vio mi dolor cuando nadie más lo hizo, me ayudó a sanar, recordándome que el amor verdadero no controla, no lastima, no destruye. La iglesia de San Juan del Rey nunca volvió a ser la misma.
doña Conceizán lideró un movimiento para reformarla, enfocándose en el amor y la igualdad que Jesús predicó. Muchos fieles se unieron a ella, mientras otros se aferraban a las viejas ideas de sumisión. Yo dejé de asistir, no por falta de fe, sino porque necesitaba encontrar a Dios en mis propios términos, lejos de las sombras de Marcos. Encontré consuelo en la acción, en ayudar a otras, en transformar mi dolor en un propósito que diera sentido a mis cicatrices. Aún hay noches en que despierto sudando, con el eco de los gritos de Marcos, el peso de sus manos, el ardor de sus abusos. Me levanto, voy a mi escritorio, abro los archivos de las mujeres que estoy ayudando y recuerdo que cada una de ellas es una victoria contra ese pasado. Mi vida no fue el cuento de hadas que soñé en San Juan del Rey, donde imaginaba un matrimonio lleno de amor y una familia sencilla. Pero encontré algo más grande, un propósito que transformó mi dolor en una fuerza que ha salvado vidas. A ustedes que han escuchado mi historia, quiero dejarles un mensaje. El mal existe y a menudo se disfraza de pepeo, de promesas santas, de autoridad divina, pero el bien también existe y surge de los lugares más oscuros, de las personas más improbables. La vida no siempre es justa. Los héroes no siempre llegan a tiempo. Los villanos no siempre son castigados y los finales felices son raros. Pero siempre, siempre hay una elección. Podemos dejar que nuestro dolor nos destruya o podemos usarlo para construir algo mejor. Yo elegí transformar mi tragedia en un propósito. Elegí usar mis cicatrices para proteger a otras. Si alguna vez ven a una mujer en peligro, si sospechan que alguien está siendo controlada, manipulada, abusada, no se queden callados. Escuchen, apoyen, sean el faro que yo necesitaba cuando estaba atrapada en esa casa, con el olor a café y el peso de la violencia asfixiándome. Mi nombre es Madai Levani Domenech. Tengo 62 años. Soy enfermera, soy sobreviviente y soy la prueba viva de que se puede reconstruir una vida después del infierno. Esta es mi historia, y aunque lleva el peso de la violencia y el dolor, también lleva la luz de la esperanza. Que mi lucha inspire la suya y que juntos construyamos un mundo donde ninguna mujer tenga que soportar lo que yo viví. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.